Hola queridos oyentes, muy buenos días, tardes o noches, y bienvenidos a la biblioteca, Historias y Relatos. Un lugar donde las páginas se transforman en caminos, donde cada palabra es un eco del pasado y cada relato, una llama encendida en la oscuridad. Aquí rescatamos voces olvidadas, y forjamos mundos que esperan ser descubiertos. Este es tu refugio, este es tu viaje a través de las palabras. Si estas historias despiertan tu imaginación, si sientes que la biblioteca debe seguir iluminando senderos, apóyala, comparte su voz, suscríbete para no perderte ningún relato y ofrece tu like, como quien enciende una antorcha para que esta llama nunca se apague. Tikal, el corazón del jaguar, cuando los dioses callaron. La selva del Petén respira como un animal dormido. Su aliento húmedo se eleva entre los árboles gigantes, cubriendo el horizonte con un velo verde donde la luz se filtra a través de lianas, hojas y murmullos de aves invisibles. En el corazón de ese océano vegetal, donde el viento lleva los ecos de los siglos, surge Tikal. No como una simple ciudad, sino como un corazón de piedra que aún late bajo la tierra caliente de Guatemala. Las raíces abrazan los muros y las ceibas se alzan sobre los templos como si quisieran devolver al cielo aquello que los hombres alguna vez arrebataron. Cuando el amanecer enciende las copas de los árboles y la niebla se disuelve lentamente, las pirámides emergen como montañas construidas por manos humanas que ya nadie recuerda. Tikal no fue una ciudad menor, fue el eje de un mundo. Aquí, entre jaguares y cenotes, los mayas alzaron su capital más imponente, una urbe que no se conformaba con dominar la tierra, quería gobernar el tiempo. Los primeros vestigios de su fundación se remontan a los albores del siglo II antes de nuestra era, cuando los primeros clanes mayas comenzaron a organizar aldeas alrededor de los cenotes sagrados y las rutas de comercio del jade. Los ancestros de Tikal aprendieron a leer los signos del cielo y a registrar el pulso de las estaciones en estelas talladas con precisión milimétrica. El tiempo no era una abstracción, era una criatura viva que debía ser comprendida y honrada. Así nacieron sus calendarios, sus dioses y su destino. Durante los siglos siguientes, las aldeas dispersas crecieron como raíces entrelazadas hasta formar un núcleo que brilló en medio de la selva. Entre el 200 y el 400 después de Cristo, Tikal se convirtió en el punto de convergencia de rutas comerciales que unían el altiplano guatemalteco con las costas del Caribe y el Golfo. Por sus caminos transitaban caravanas cargadas de obsidiana, plumas de quetzal, cacao y conchas marinas que llegaban desde tierras lejanas. En sus plazas resonaban los tambores ceremoniales, los cantos aitzamna, Kukulkan y Chac. Los templos se cubrían de estuco rojo, brillante como la sangre recién derramada en ofrenda al sol. El poder de Tikal crecía, y con él, su ambición. Los gobernantes se proclamaban señores de los cuatro rumbos, guardianes del equilibrio entre el mundo terrenal y el inframundo. Desde las alturas de los templos, los sacerdotes observaban los movimientos de Venus y calculaban eclipses con una precisión que asombraría incluso a los astrónomos modernos. No había separación entre ciencia y fe, entre arquitectura y cosmología. Cada piedra, cada ángulo y cada sombra estaban alineados con los ciclos celestes. En el siglo IV, el reinado de Chactoquiceacheac marcó la cúspide de ese esplendor. Bajo su mandato, Tikal alcanzó dimensiones monumentales. Los templos se multiplicaron, las calzadas se extendieron como arterias de piedra y las inscripciones proclamaban victorias sobre ciudades vecinas. El aire olía a copal y ambición. Pero en aquel universo de gloria también germinaban las semillas del conflicto. Al norte, una potencia emergía, Calakmul, la cabeza de serpiente, dispuesta a disputar a Tikal el control de las rutas sagradas y de la influencia sobre el mundo maya. A partir del 500 después de Cristo, la historia de Tikal comenzó a escribirse con sangre. Las guerras entre ciudades-estado se convirtieron en rituales de poder donde los cautivos eran ofrenda y los ejércitos marchaban como extensiones de los dioses.
En los relieves de piedra, los reyes aparecían cubiertos de tocados de jade, portando lanzas y escudos adornados con plumas, mientras los prisioneros, desnudos y encadenados, aguardaban el filo de las obsidianas. El sacrificio no era crueldad, sino equilibrio, una ofrenda necesaria para mantener abierto el ciclo de la vida. Durante el siglo VI, la sombra de Calakmul cayó sobre Tikal. La ciudad fue invadida, sus templos profanados, y el linaje real interrumpido. El silencio se apoderó de las plazas durante más de un siglo, un tiempo que los arqueólogos modernos llamarían la Gran Pausa. Pero incluso en ese silencio, las raíces de Tikal no murieron. Los herederos del jaguar esperaron entre la espesura, guardando las memorias inscritas en piedra, aguardando el momento del renacer. Ese renacer llegó con Hasab-Chankaabil, y en el siglo VII. Su reinado marcó la resurrección de Tikal, el retorno del fuego sagrado. Con visión y fuerza, reconstruyó templos, restauró alianzas y devolvió la confianza al pueblo. La guerra sagrada culminó con la derrota de Calakmul en una batalla legendaria cuyos ecos aún resuenan entre los árboles del Petén. Fue entonces cuando se erigieron los templos idos, enfrentados como espejos, y las pirámides se elevaron hacia el cielo con una precisión que convertía la ciudad en un reloj solar. Por más de 2 siglos, Tikal volvió a reinar como el corazón del mundo maya. En sus observatorios se trazaban mapas celestes, en sus talleres se tallaban códices, y en sus plazas se celebraban los rituales que marcaban el ritmo del universo. Cada piedra era una oración, cada sombra, una medida del tiempo. Pero nada escapa al ciclo de los dioses. Hacia el año 850 después de Cristo, los signos del ocaso comenzaron a multiplicarse. Las lluvias se hicieron impredecibles, las cosechas menguaron y las alianzas políticas se fragmentaron. Los templos, que alguna vez reflejaron la gloria del sol, comenzaron a cubrirse de musgo y silencio. El pueblo abandonó la ciudad poco a poco, como si siguiera una orden silenciosa de los dioses. Los últimos sacerdotes apagaron el fuego del jaguar, sellaron los pasadizos subterráneos y desaparecieron entre los árboles. La selva, paciente y eterna, comenzó a reclamar lo que siempre había sido suyo. En apenas unas generaciones, Tikal quedó envuelta por la espesura, convertida en un rumor. Cuando los primeros exploradores modernos llegaron siglos después, encontraron torres cubiertas de raíces, estelas partidas y escaleras devoradas por la tierra. Pero bajo ese velo de abandono, la ciudad seguía intacta, preservada por la selva como un tesoro escondido del tiempo. Cada templo, cada inscripción, parecía guardarlos. Hoy, mientras los arqueólogos excavan entre los escombros y los turistas se asombran ante las alturas del templo del Gran Jaguar, pocos comprenden la magnitud de lo que allí ocurrió. Tikal no fue solo una capital política, fue un experimento cósmico, una traducción en piedra de la visión maya del universo. La ciudad misma era un cuerpo vivo, con un corazón en su gran plaza, pulmones en sus calzadas y ojos en sus observatorios. El pulso que la animaba era el del tiempo, medido no en días ni años, sino en eras. Bajo las raíces, entre las piedras fracturadas, aún se sienten los latidos de esa civilización perdida. Los mayas no desaparecieron, su conocimiento viaja en los códices, en los cálculos astronómicos, en los sueños de quienes aún miran el cielo buscando respuestas. Y cuando el viento sopla desde el norte, entre las copas de las ceibas, puede oírse un rugido lejano, el del jaguar de Tikal, recordándole al mundo que hubo un tiempo en que los hombres no temían mirar al universo, porque se sabían parte de él. En el universo maya, la religión no era un refugio ni un dogma. Era la estructura invisible que sostenía el orden de todas las cosas. Nada existía fuera de lo sagrado. Cada hoja que caía, cada chispa de fuego, cada respiración, pertenecía al entramado divino que unía a los hombres con los dioses y a los dioses con el tiempo. En Tikal, esa conexión era visible, tangible. Los templos no eran simples monumentos de piedra,
sino resonadores entre mundos, puentes entre la carne y el espíritu. Allí, el gobernante no era solo rey, era Kaul-Ahab, el Señor sagrado, el hombre que contenía a los dioses en su propio ser. El Kaul-Ahab no gobernaba por decreto ni por fuerza militar, sino por mandato cósmico. Su sangre era considerada una extensión del poder divino, una sustancia sagrada capaz de abrir portales entre planos. En las ceremonias más solemnes, el rey se perforaba la lengua o las orejas con espinas de mantarraya. La sangre, recogida en papel de corteza, se ofrecía al fuego, cuyo humo ascendía al cielo como mensaje visible. No era un acto de sacrificio, sino de comunicación, una conversación directa con los dioses del firmamento y del inframundo. Entre los nombres más reverenciados estaban Itzamna, el Creador, Señor del cielo y del conocimiento, Kukulkan, la serpiente emplumada que une la tierra con el cielo, Chaak, el dios de la lluvia, cuyo trueno era la voz que despertaba la selva, y Unabku, el dios invisible, el equilibrio absoluto, el origen y fin de todas las cosas. Pero los mayas no concebían a los dioses como entes lejanos, estaban en los ríos, en las piedras, en los animales, en los propios hombres. Todo poseía Kau, esencia divina. Por eso Tikal no era solo una ciudad, era una ofrenda viva, un altar erigido a la armonía del cosmos. Las pirámides escalonadas no apuntaban simplemente hacia el cielo. Cada una representaba un nivel del universo, la base era el mundo de los hombres, las terrazas intermedias, los planos de los espíritus y los antepasados, la cúspide, el dominio de los dioses. Subir sus escalinatas era una forma de ascensión ritual. En la cima, el sacerdote rey se transformaba en intermediario, y desde allí, bajo la bóveda celeste, ofrecía plegarias que eran respondidas por el murmullo del viento y el crepitar del incienso. El templo del gran jaguar, el más emblemático de Tikal, se alzaba como una llama petrificada. Su orientación no era casual, en los equinoccios, el sol naciente iluminaba su fachada con un resplandor que parecía incendiarla. Frente a él, el templo de la máscara observaba en silencio, como su reflejo. Entre ambos se extendía la gran plaza, corazón ceremonial donde el pueblo se reunía para contemplar las danzas sagradas y los juegos de pelota, rituales que simbolizaban la eterna lucha entre la vida y la muerte. En torno a esos templos se distribuían los palacios, las casas de los escribas y los observatorios. La arquitectura de Tikal era una escritura de piedra. Cada edificio estaba alineado con precisión astronómica, calculado para capturar los rayos del sol, la trayectoria de Venus o el ascenso de determinadas constelaciones. Los mayas comprendieron que la arquitectura podía ser una forma de diálogo con el universo. Las sombras que proyectaban los templos a distintas horas del día no eran accidente, sino mensaje. Cuando el sol se ponía en el equinoccio, las sombras de los templos parecían serpientes que descendían las escaleras, evocando a Kukulkan, el dios que baja a la tierra para renovar el ciclo. Pero más allá de la piedra, el verdadero tesoro de los mayas estaba en su concepción del tiempo. Ninguna civilización antigua entendió el tiempo con tanta profundidad y reverencia. Para ellos, no era una línea que avanzaba, sino un círculo que respiraba, una espiral infinita en la que todo retorno era inevitable. Cada instante tenía un peso espiritual y una resonancia cósmica. Así nació el sistema del Tzolk'in, el calendario sagrado de 260 días, donde cada día tenía su propio signo y energía. Era un reloj del alma, una guía para los nacimientos, los sacrificios y las profecías. Junto a él coexistía el Haab, el calendario solar de 365 días, que regía las labores agrícolas y las festividades estacionales. Los dos calendarios entrelazados formaban una rueda mayor que se repetía cada 52 años, marcando los ciclos de renovación. Pero aún había un tercero, el más enigmático, la cuenta larga, un registro lineal que abarcaba miles de años y que permitía rastrear los grandes ciclos de la humanidad y del cosmos. Para los mayas, el universo tenía principio y fin, pero cada fin era una semilla. En Tikal,
Los sacerdotes del tiempo eran los guardianes de esa sabiduría. Sus observatorios no eran torres decorativas, sino instrumentos de precisión capaces de medir la inclinación del Sol o el movimiento de Venus con exactitud asombrosa. Cada eclipse, cada alineación, era interpretada como un mensaje de los dioses. El destino de los reyes, las guerras, las cosechas, incluso el nacimiento de los hijos, dependían de esos cálculos. En las noches despejadas, los sabios subían a las terrazas con antorchas y espejos de obsidiana, observando el firmamento reflejado en la superficie negra del mineral. En ese espejo cósmico leían el pasado y el futuro. La religión, la arquitectura y el calendario no eran aspectos separados de la vida, eran una sola respiración. Cada piedra se colocaba en un día elegido, cada ceremonia tenía su coordenada precisa dentro del tejido del tiempo. Los templos no solo estaban alineados con los astros, sino con los días sagrados del Tzolk'in. Tikal entera era un calendario viviente. Los muros, las sombras y las plazas funcionaban como marcadores que revelaban los pasos del sol, los ciclos de la luna y las eras de la humanidad. Cuando un nuevo rey ascendía al trono, no lo hacía como simple heredero, sino como reenactuación de un mito eterno. En su coronación se repetía el nacimiento de los dioses, la creación del mundo. El fuego sagrado era encendido con los mismos ritos que habían dado forma al cosmos. En esas ceremonias, el tiempo no avanzaba, se replegaba sobre sí mismo. Los mayas no buscaban recordar su historia, buscaban revivirla, mantenerla encendida. Así, la vida cotidiana de Tikal estaba impregnada de significado. Los campesinos que sembraban maíz conocían las fases del sol y la luna. Los artesanos tallaban símbolos que representaban los días del ciclo sagrado. Los niños aprendían desde pequeños los nombres de las constelaciones y las historias de los gemelos divinos del Popol Vuh. Todo tenía un propósito, una correspondencia entre lo humano y lo eterno. Incluso la muerte era celebrada como tránsito. Los cuerpos eran depositados bajo los pisos de las casas o en cámaras ocultas dentro de los templos, acompañados de ofrendas de jade y cerámica, símbolos de renacimiento. Los mayas creían que el alma viajaba al Xibalbá, el inframundo, y que desde allí podía renacer con el amanecer. La arquitectura de Tikal, con sus niveles ascendentes, era un mapa de ese viaje, desde la oscuridad de las cámaras subterráneas hasta la cima bañada por la luz del sol. De esta forma, Tikal se convirtió en una representación perfecta del universo maya, una réplica del cosmos donde los hombres podían caminar entre los dioses. Cada templo era un axis mundi, un centro del mundo donde el cielo y la tierra se tocaban. El sonido de los tambores y las caracolas resonaba entre las pirámides como si los propios astros respondieran. En la noche, el resplandor de las antorchas transformaba la ciudad en un cielo invertido, las estrellas abajo, el fuego arriba. A lo largo de los siglos, esa armonía se mantuvo con una precisión asombrosa. Pero la perfección exige sacrificios. Cada alineación debía cumplirse, cada fecha debía ser observada. Si el orden se rompía, el cosmos mismo corría el riesgo de colapsar. Por eso los sacerdotes vigilaban los cielos con devoción obsesiva, su tarea no era observar, sino sostener el equilibrio del universo. Tikal vivió siglos dentro de ese compás, respirando al ritmo del tiempo divino. Y mientras las sombras se alargaban sobre la gran plaza, el Kaula Hab se erguía en la cúspide de su templo, envuelto en plumas y jade, observando el horizonte con los ojos del dios que llevaba dentro. En ese instante, el hombre y el cosmos eran uno solo. Y el rugido del jaguar, resonando en lo profundo de la selva, marcaba el latido eterno del mundo. En el silencio profundo de la selva, donde el viento parece hablar con las piedras, los arqueólogos encontraron un rostro tallado en jade. Los ojos almendrados miraban al horizonte con serenidad y poder, los labios apenas curvados en un gesto que no era sonrisa ni amenaza, sino conocimiento. Aquel rostro, cuidadosamente esculpido hace más de 1000 años,
Fue hallado en una tumba bajo los cimientos de un templo en Tikal. Entre las ofrendas, vasijas pintadas con símbolos solares, cuchillos de obsidiana, brazaletes de concha y una máscara que imitaba la piel del jaguar. Todo indicaba que no pertenecía a un rey. Era el rostro de una mujer. Los códices hablan de ella con nombres distintos, algunos la llaman 9 Mutal Ahab, la señora de la ciudad del Mutal, otros la nombran simplemente como 9 Tikal, la reina del corazón del jaguar. En los relieves aparece de pie, envuelta en un manto de plumas y jade, sosteniendo un cetro en forma de serpiente doble. A su lado, los sacerdotes inclinan la cabeza, y los dioses se graban en torno a su figura como si reconocieran su autoridad. Su nombre está inscrito junto al glifo del poder, el mismo que portaron los reyes que erigieron los templos más altos. Los cronistas modernos la describen como un misterio dentro del misterio. Algunos creen que fue consorte de Hasab-Chankaabil, el rey que resucitó Tikal de las cenizas. Otros sostienen que, tras su muerte, ella asumió el mando durante una crisis dinástica, manteniendo viva la línea del jaguar mientras el linaje masculino se extinguía o se hallaba ausente en la guerra. Lo cierto es que su presencia no puede borrarse de la piedra. En los frisos y estelas, su silueta se alza junto al disco solar y las serpientes emplumadas, símbolos reservados solo para los intermediarios entre los mundos. Su papel fue mucho más que el de reina consorte. En la cosmovisión maya, las mujeres poseían un vínculo especial con los dioses del renacimiento y la fertilidad. El útero era visto como un portal entre la vida y la muerte, el reflejo terrenal del vientre de la diosa creadora. 9 Tikal encarnaba esa conexión. No solo daba continuidad al linaje real, sino que personificaba la renovación del cosmos. En sus ceremonias, según sugieren las inscripciones, la reina era el canal a través del cual el sol renacía cada amanecer. Su cuerpo era el horizonte sagrado donde la luz encontraba paso hacia el mundo de los hombres. Entre los templos más imponentes de la ciudad se levanta el que hoy llamamos Templo II. Los estudios arqueológicos apuntan a que fue erigido por Hasab-Chankaabil, pero no para sí mismo, sino en honor a su esposa. Frente al templo del Gran Jaguar, su propio mausoleo, esta pirámide gemela se alza como un reflejo, una pareja eterna de piedra frente a piedra. En la disposición simétrica de ambos templos, los mayas plasmaron el equilibrio entre masculino y femenino, entre sol y luna, entre vida y muerte. En la gran plaza, donde convergían ambos, se cumplía el ciclo sagrado, el encuentro de las dos fuerzas que mantenían el orden del cosmos. En el interior del templo 2, los arqueólogos hallaron fragmentos de estuco pintado, con pigmentos que aún conservaban el brillo del cinabrio. Bajo esos restos, una cámara funeraria contenía objetos de extraordinaria finura, collares de jade con tallas minúsculas de deidades, conchas traídas del Caribe, figurillas de obsidiana, y restos de telas entretejidas con fibras doradas. Era un ajuar digno de una soberana divina. Los análisis posteriores confirmaron que los huesos pertenecían a una mujer adulta de alto rango, enterrada con las mismas ceremonias que se otorgaban a los Qaul Ahab. Esa tumba cambió la forma en que los historiadores comprendieron el poder femenino en la civilización maya. Hasta entonces, la historia conocida de Tikal se había contado desde la voz de los reyes guerreros, de los conquistadores de ciudades y los fundadores de templos. Pero la presencia de aquella tumba, las ofrendas y los símbolos inscritos, revelaban otra verdad. El poder de Tikal también había sido sostenido por una mujer que entendía los secretos del tiempo y del sacrificio. En las paredes, las figuras pintadas narran lo que parece ser una ceremonia de ascensión. La reina aparece de pie frente al altar del jaguar, con una antorcha en una mano y un espejo de obsidiana en la otra. De su cabeza emergen serpientes que se transforman en rostros divinos. A sus pies, un sacerdote sostiene una vasija ardiente. El humo asciende y toma forma humana, es el espíritu del rey difunto, al que ella invoca para unirse en un último diálogo. La escena está rodeada de glifos que describen el pasaje de Venus por el cielo.
Todo indica que aquella ceremonia ocurrió durante una conjunción astral precisa, cuando el lucero del alba aparecía justo sobre el horizonte del templo y 9 Tikal no era simplemente una reina, era un eje entre mundos. Las inscripciones la presentan como Nalixim-Ka-Ulixik, la señora del maíz sagrado. Su cuerpo representaba el ciclo eterno de la siembra, el crecimiento y la cosecha. Cuando se derramaba la sangre en los ritos, no era por crueldad, sino para alimentar la tierra, para mantener el flujo de energía que permitía al sol renacer y a la selva florecer. En ese sentido, su poder era doble, político y cósmico. Gobernaba sobre los hombres, pero también sobre los elementos. Las ofrendas encontradas en su tumba confirman esa dualidad. Junto a los símbolos de autoridad, los cetros y tocados reales, se hallaron objetos ligados a la fertilidad y al renacimiento, mazorcas talladas en jade, figuras de ranas y serpientes, pequeñas placas que representan la luna creciente. Los mayas creían que los ciclos de la naturaleza se reflejaban en el cuerpo humano, y que las mujeres, al ser portadoras de vida, eran también portadoras del tiempo. Cada menstruación era un eclipse, cada parto una nueva creación del mundo. Los arqueólogos también descubrieron fragmentos de espejos de obsidiana, dispuestos alrededor del cuerpo de la reina. Aquellos espejos, pulidos hasta alcanzar un brillo hipnótico, eran más que objetos decorativos. Servían como portales simbólicos. En los rituales, los sacerdotes miraban dentro de ellos para comunicarse con los antepasados o con los dioses del Xibalbá. Que esos objetos acompañaran su descanso final sugiere que 9 Tikal no era solo observadora de los mundos, sino que podía atravesarlos. Su nombre, inscrito en las estelas, aparece acompañado por un glifo poco común, un ojo abierto dentro de una espiral. Algunos epigrafistas lo interpretan como la que ve a través del tiempo. Si esa traducción es correcta, Tikal habría tenido una soberana capaz de encarnar el conocimiento cíclico de los mayas, una sacerdotisa de la eternidad. Su tumba, sellada bajo toneladas de piedra, sería entonces más que un sepulcro, un faro oculto, una cápsula de memoria destinada a reabrirse cuando el mundo estuviera preparado para comprender su mensaje. Hoy, cuando el sol se alza sobre el Petén y sus rayos doran la cúspide del templo del Gran Jaguar, una línea de luz recorre la gran plaza y golpea el frente del templo 2, el de la reina. Por unos segundos, ambos templos se encienden al unísono, como si el cielo recordara la unión de aquellos dos seres que gobernaron la ciudad. El fenómeno no es casual, fue diseñado así, calculado con precisión matemática por los arquitectos sagrados para repetir el encuentro cada año. Los dioses, decían los mayas, no olvidan a quienes se funden con el tiempo. Entre las raíces que cubren las ruinas, aún se siente la presencia de aquella mujer que desafió los límites de su época. Su legado no se reduce a los objetos encontrados, sino al equilibrio que estableció entre lo humano y lo divino. Fue ella quien mantuvo encendido el fuego sagrado cuando el reino tambaleaba. Fue su voz la que resonó en las ceremonias que pedían lluvia en tiempos de sequía, fue su mirada la que, desde los espejos de obsidiana, buscaba las estrellas para mantener el orden del cosmos. Los cronistas modernos, incapaces de pronunciar su verdadero nombre, la llaman simplemente la reina de Tikal. Pero en la memoria de la selva, en los susurros que se oyen al caer la tarde, su espíritu sigue presente. Cuando el viento sopla desde el oriente y las sombras se alargan sobre la gran plaza, parece que una figura envuelta en plumas y jade asciende los peldaños de piedra. Sus pasos no hacen ruido, pero el aire se curva a su alrededor. En su mirada brilla el reflejo de un fuego antiguo, y en sus manos resplandece un espejo oscuro. No mira al pasado ni al futuro, porque para ella son lo mismo. Y cuando el último rayo del sol toca la cima del templo, su silueta se disuelve en la luz, recordándole al mundo que la divinidad también puede tener rostro de mujer. En las piedras de Tikal, el tiempo no es silencio. Cada línea tallada, cada relieve desgastado por la humedad de la selva, es una palabra que aún respira.
Las inscripciones que los arqueólogos lograron descifrar, fragmentadas y difíciles de leer, revelan una narrativa compleja donde la figura de la reina no ocupa un lugar pasivo, sino central. Allí, entre los glifos de serpientes, soles y jaguares, aparece su nombre repetido con reverencia, junto a títulos que en el mundo maya solo se concedían a los intermediarios entre lo humano y lo divino. En una de las estelas más estudiadas, descubierta parcialmente cubierta por raíces y líquenes, se observa a una figura femenina en actitud de ofrenda. Su cuerpo está adornado con un cinturón de jade del que penden colmillos y conchas. Sus brazos se extienden en un gesto de apertura, mientras de su cabeza surgen volutas que se transforman en rostros de dioses. Los epigrafistas han debatido durante décadas si esa imagen representa un mito o una persona real. Pero las pruebas convergen en una verdad cada vez más sólida: aquella figura era una reina, y no una deidad simbólica. La inscripción que acompaña al relieve la identifica como Nueve Shak-Tum, la mujer de la piedra. El título no es una simple metáfora, sino un rango espiritual dentro del pensamiento maya. Shak-Tum se traduce literalmente como piedra roja, pero el sentido ritual es más profundo. Alude a la unión entre la sangre y la piedra, entre la energía vital y el mundo material. En la cosmovisión de Tikal, las piedras eran contenedores de memoria, entidades sagradas donde residía la fuerza de los dioses. Una mujer que portara ese título era, por tanto, una encarnación del poder de la tierra misma. La mujer de la piedra no era solo protectora de los templos, sino parte de ellos. Su cuerpo, al igual que los muros, representaba el equilibrio entre firmeza y vida, entre permanencia y flujo. Según las lecturas de los glifos, el título 9 Shak-Tum implicaba que ella podía hablar con la piedra, es decir, recibir visiones o mensajes a través de los objetos sagrados y de las inscripciones mismas. Era el don de escuchar lo que los otros solo podían contemplar. En otro relieve hallado en el templo 4, la vemos de pie junto al Kaula-Hab, el rey. Ambos están enfrentados, pero no en oposición, sus manos se tocan en el centro, sosteniendo una vasija que emite llamas talladas en piedra. A su alrededor, los dioses serpentinos se entrelazan formando un círculo. En ese gesto compartido se representa la unión de los dos principios cósmicos, la fuerza solar masculina y la fuerza terrestre femenina. Sin uno, el otro no podía sostener el orden del universo. El análisis detallado de las estelas revela que en muchas de las ceremonias grabadas, la reina no está detrás del trono ni al margen de la acción. Está al frente, oficiando ritos, sosteniendo cetros o invocando a las deidades por su propio nombre. En una de las escenas más impactantes, se la muestra de perfil, perforándose la lengua con una espina, mientras la sangre desciende sobre tiras de papel que arden en una vasija. De ese fuego surge una serpiente etérea que sostiene la figura del dios del maíz. A su lado, el rey la observa, no como amo, sino como testigo. Los glifos que acompañan la escena dicen: ella abre el camino. Él sostiene la llama. Ese detalle, apenas visible en la piedra, transforma por completo la comprensión del poder en Tikal. La relación entre la reina y el gobernante no era de subordinación, sino de simetría ritual. Él representaba la continuidad del linaje, el vínculo con los ancestros guerreros. Ella era el canal del renacimiento, la garante del equilibrio entre mundos. Juntos formaban una dualidad viva, un espejo que reflejaba el orden cósmico. Los mayas concebían el poder como una fuerza que debía circular, no estancarse. Si el rey era el sol, la reina era la tierra que lo recibía y lo devolvía en forma de vida. De esa reciprocidad nacía la legitimidad del trono. Sin la bendición de la 9 Shak-Tum, ningún reinado era completo. Las ceremonias de coronación lo confirmaban: antes de recibir la diadema del poder, el futuro Ahab debía inclinarse ante la sacerdotisa y recibir de ella el fuego sagrado, una llama que había sido encendida con la sangre de ambos. En una vasija ceremonial conservada en un museo, se muestra una escena poco común: el rey, inclinado, ofrece su mano a la reina,
que porta una antorcha encendida. Los jeroglíficos que rodean la imagen son difíciles de leer, pero uno destaca: el glifo del jaguar entrelazado con el de la luna. La inscripción completa puede interpretarse como: el sol se inclina ante la luna para que el día no muera. No se trata de adoración, sino de reconocimiento. El poder del sol necesita el reflejo de la luna para mantenerse. Esta visión de equilibrio también se manifiesta en la disposición de los templos. El templo I, erigido para el rey, y el templo II, dedicado a la reina, están enfrentados en la gran plaza, unidos por una línea invisible que marca la salida y la puesta del sol en fechas clave del calendario. Esa arquitectura simboliza su relación, opuestos en apariencia, pero conectados por el movimiento eterno del cielo. El paso de la luz de uno al otro durante los solsticios y equinoccios representa la danza del tiempo, la conversación eterna entre lo masculino y lo femenino, entre la fuerza que gobierna y la sabiduría que sostiene. Los arqueólogos que estudiaron los relieves notaron un detalle recurrente. Cada vez que la reina aparece representada, la piedra está trabajada con mayor delicadeza, las líneas más finas, los ojos más expresivos. Es como si los escultores hubieran querido capturar no solo su imagen, sino su presencia viva. En cambio, las figuras masculinas se muestran más rígidas, ceremoniales. Esa diferencia de estilo podría ser un reflejo de su papel en la sociedad. El rey como símbolo del orden y la ley, la reina como representación de la esencia y el movimiento. En los fragmentos de inscripciones hallados en las escalinatas del templo II, los glifos mencionan una frase intrigante: la piedra la escucha. Esta expresión, repetida varias veces, sugiere una práctica espiritual única. Los mayas creían que ciertas personas podían impregnar las piedras con su voz, de modo que los muros conservaran su espíritu. Si esto es cierto, entonces cada templo de Tikal podría contener literalmente las palabras y la energía de 9 Tikal. Al caminar por sus escalinatas, uno no solo pisa piedra, pisa memoria. Las investigaciones más recientes indican que en las ceremonias de renovación de ciclo, celebradas cada 52 años, cuando los calendarios sagrados se sincronizaban, la 9 Chak, Tum, tenía la tarea de despertar el fuego nuevo. Era ella quien encendía la llama que marcaría el inicio de un nuevo tiempo. Los textos describen el ritual con frases poéticas: su voz toca el cielo, su sangre abre el camino, su fuego no se apaga. Ese fuego era el mismo que ardía en el centro de la gran plaza, un símbolo visible del pulso de Tikal. En la relación entre la reina y el rey se hallaba el secreto de la estabilidad política y espiritual del reino. No eran solo pareja, sino reflejos cósmicos. Cuando uno moría, el otro debía garantizar que el ciclo continuara. En los ritos funerarios, la reina participaba directamente en la despedida del gobernante, derramando su sangre sobre su cuerpo antes de que éste fuera depositado en la tumba. De esa unión nacía el mito del renacer. Se creía que del sacrificio conjunto surgiría un nuevo sol. Así, la piedra de Tikal no solo conserva nombres y fechas. Conserva la huella de un amor sagrado, de una alianza entre poder y espíritu. Cada relieve donde la 9 Chak, Tum, aparece, cada inscripción donde se graba su nombre, es una prueba de que en la antigua selva del Petén existió una mujer cuyo poder trascendió la vida y la muerte, cuya voz aún resuena entre los templos, y cuya sangre, mezclada con la del jaguar solar, mantiene encendido el fuego de los dioses. Si uno escucha con atención, cuando el viento roza las piedras de Tikal al caer la tarde, se percibe un sonido leve, casi humano. No es eco ni casualidad, es la respiración de la mujer de la piedra, que sigue hablando a través del tiempo, recordándonos que el verdadero poder no está en dominar, sino en sostener el equilibrio del mundo. Entre los templos de Tikal no solo habita la historia, sino algo más profundo, una vibración invisible que parece latir dentro de la piedra misma. Durante décadas, arqueólogos y físicos han medido el comportamiento electromagnético de las pirámides mayas, y los resultados, aunque fragmentarios, apuntan a un misterio fascinante.
Las estructuras no son solo monumentos arquitectónicos, son resonadores. Las cavidades internas, los corredores inclinados, la disposición de los bloques de piedra caliza, todo parece responder a un patrón geométrico que amplifica ciertas frecuencias naturales de la Tierra. La piedra caliza del Petén contiene trazas de cuarzo, un mineral capaz de generar carga eléctrica cuando se somete a presión o temperatura. En condiciones adecuadas, cada templo actúa como un gigantesco cristal piezoeléctrico. Cuando la humedad de la selva aumenta, o cuando un rayo impacta cerca, las pirámides vibran, literalmente. Instrumentos modernos han detectado pequeñas variaciones en el campo magnético local, pulsaciones que coinciden con las dimensiones de los templos y con frecuencias similares a las que el cuerpo humano percibe como un zumbido grave. Esa vibración no es un accidente. En los templos mayores, las cámaras interiores están diseñadas con proporciones que favorecen la resonancia acústica. Un simple aplauso frente al templo del Gran Jaguar devuelve un eco que suena como el batir de las alas de un quetzal. Los antiguos sabían que el sonido podía mover la energía, y lo utilizaron como herramienta ritual. El eco no era solo una curiosidad arquitectónica, sino una manifestación del alma del templo. En los días de ceremonia, los tambores, las caracolas y los cánticos hacían vibrar el aire en sincronía con la piedra. Los cuerpos de los asistentes sentían el pulso, una especie de corriente eléctrica que recorría el espacio como una ola. En 2018, un estudio de resonancia electromagnética, realizado con sensores de campo de baja frecuencia, reveló un fenómeno recurrente. Las pirámides de Tikal parecen amplificar las oscilaciones del campo geomagnético durante las tormentas solares. Cuando el Sol emite una eyección de masa coronal, las partículas cargadas que alcanzan la Tierra interactúan con la ionosfera y producen fluctuaciones medibles. Esas variaciones se intensifican sobre la zona del Petén, y especialmente sobre las estructuras más altas. Los datos muestran picos de energía coincidentes con las orientaciones solares de los templos. Los investigadores que compararon estos registros con la cronología arqueológica notaron algo sorprendente. Los principales periodos de expansión constructiva en Tikal, siglos IV, B y VII, coinciden con épocas de alta actividad solar, mientras que los intervalos de declive, como la Gran Pausa, del siglo VI o el colapso final hacia el 900 después de Cristo, se relacionan con mínimos solares prolongados. Los mayas, sin saberlo en términos modernos, parecían sincronizar su civilización con el pulso del Sol. Sus observatorios, alineados con las trayectorias de Venus y las manchas solares visibles en los eclipses, servían no solo para calcular el tiempo agrícola o ritual, sino para medir la energía del cielo. Cuando el sol brillaba más fuerte y el clima era propicio, los templos crecían, se erigían nuevas estelas, las guerras de conquista se multiplicaban. En cambio, cuando la luz se debilitaba, las sequías y el hambre se extendían, y el orden se desmoronaba. La piedra y el sol estaban entrelazados, cada bloque colocado sobre otro era un eco del ciclo estelar. Los sacerdotes astrónomos que custodiaban el calendario comprendían esa relación. En sus códices, las manchas solares eran interpretadas como heridas del dios Kinichao, señales de que el cosmos exigía reposo o renovación. Las ceremonias de sangre, los sacrificios y las fiestas del fuego se realizaban en fechas específicas para armonizar el mundo humano con el ritmo solar. Era una forma de mantener el equilibrio entre el corazón del cielo y el corazón de la tierra. Las pirámides funcionaban entonces como nodos de conexión. Durante las tormentas eléctricas, los rayos solían impactar en las cúspides de los templos, descargando energía que se propagaba por los canales de piedra hasta las cámaras subterráneas. Allí, la humedad del suelo, cargada de minerales, amplificaba las corrientes electromagnéticas. Los sacerdotes, conscientes de ese fenómeno, celebraban rituales justo después de las tormentas. Encendían fuego en el centro de las plazas, trazaban símbolos en el suelo con polvo de jade molido y colocaban ofrendas metálicas que brillaban bajo los relámpagos.
Todo el espacio se convertía en un circuito vivo entre el cielo y la tierra. Algunos estudios sugieren que esas descargas electromagnéticas podían incluso afectar el comportamiento humano. Las fluctuaciones del campo magnético terrestre inciden en la secreción de melatonina y en las ondas cerebrales. En niveles altos, provocan sensaciones de éxtasis, confusión o trance. No sería descabellado pensar que los sacerdotes mayas experimentaban esos estados durante los rituales, interpretándolos como contacto directo con los dioses. En las crónicas grabadas, describen voces en el trueno y visiones de fuego que atraviesan el cielo. Hoy sabemos que una tormenta geomagnética produce precisamente esos efectos luminosos y auditivos. La hipótesis más audaz plantea que las pirámides de Tikal, como muchas otras estructuras antiguas, fueron diseñadas para canalizar esas energías naturales. No en un sentido tecnológico moderno, sino simbiótico, arquitectura como instrumento de sintonía con las fuerzas de la Tierra. Las orientaciones de los templos mayores coinciden con nodos de resonancia Schumann, las ondas electromagnéticas globales que vibran a una frecuencia media de 7,83 hercios, la misma que el cerebro humano produce en estado de meditación profunda. Es como si la ciudad entera hubiera sido construida para pensar junto con el planeta. Al comparar las fechas de los principales eventos históricos de Tikal con los registros solares reconstruidos a partir de anillos de árboles y depósitos de hielo, aparece un patrón aún más intrigante. Las guerras más violentas, las migraciones masivas y los cambios de dinastías se concentran en periodos de alteración geomagnética. Las crónicas de los códices, aunque poéticas, parecen describir esos fenómenos: el sol gritó, la tierra tembló, los cielos se encendieron, y el jaguar se levantó contra el jaguar. Quizá estaban narrando una tormenta solar, un evento que alteró los campos eléctricos del planeta, y con ellos, la mente de los hombres. En tiempos de alta actividad solar, las auroras eran visibles incluso en latitudes tropicales. Imagina a los habitantes de Tikal viendo el cielo teñido de rojo y verde, las luces danzando sobre los templos. Para ellos, era una señal divina, una guerra en el cielo. Las decisiones políticas y militares podían depender de esas visiones. Un eclipse, una aurora o un cometa eran órdenes directas del cosmos. Así, los ciclos de construcción y destrucción de la ciudad se convirtieron en reflejos de las pulsaciones del Sol. La resonancia electromagnética de Tikal, lejos de ser una curiosidad moderna, fue parte integral de su espiritualidad. Los mayas no separaban la energía física de la energía espiritual. En sus mitos, el dios del maíz renace del interior de la tierra como una chispa luminosa, el mismo principio que anima a los campos magnéticos a vibrar. Cuando un rayo caía sobre un templo, no lo interpretaban como destrucción, sino como fertilización del cielo. En los días posteriores a una tormenta solar, los sacerdotes encendían el fuego nuevo, y las procesiones recorrían la ciudad llevando antorchas que representaban la luz restaurada. En las escalinatas, los cantos vibraban con la frecuencia exacta que hacía resonar las cámaras interiores. Era un acto de sincronización, el cuerpo humano, la piedra y el cosmos vibrando al unísono. Si uno se detiene hoy en la gran plaza, cuando todo parece quieto, y guarda silencio, aún puede sentir ese pulso. No es superstición ni sugestión. Los sensores lo confirman, una ligera oscilación magnética, imperceptible para los sentidos, recorre el aire. Quizás sea el eco de los antiguos rituales, o la respiración eléctrica de la tierra recordando a quienes un día supieron escucharla. Tikal, más que una ciudad muerta, sigue siendo un corazón resonante en el mapa del mundo. Y en cada amanecer, cuando el sol toca las cimas de sus templos, el campo magnético vibra una vez más, como si el espíritu del jaguar siguiera rugiendo en la frecuencia eterna del universo. En el corazón de Tikal, donde la piedra respira y el tiempo se curva sobre sí mismo, los altares no eran simples mesas de sacrificio ni decoraciones rituales, eran los nodos de energía más sagrados del mundo maya. Los antiguos los consideraban portales,
puntos donde la tierra y el cielo se tocaban por un instante. Cada altar estaba alineado con los templos circundantes y con las trayectorias solares. Su posición no era arbitraria, sino cuidadosamente calculada para coincidir con las líneas invisibles que cruzan el espacio sagrado de la ciudad. Durante las ceremonias, los sacerdotes se reunían alrededor de esos altares y depositaban ofrendas, maíz, jade, plumas, figuras talladas en piedra y, a veces, sangre. Cada objeto tenía una carga simbólica y energética. Los mayas creían que todo lo existente contenía Cheulel, una fuerza vital que podía ser liberada o transferida mediante el fuego. Cuando se encendía una vasija de copal sobre el altar, el humo que ascendía no era visto como simple aroma, sino como la energía de los elementos ascendiendo hacia los dioses. En ese humo viajaban los pensamientos, las plegarias y los recuerdos de los hombres. Los altares eran estructuras vivas, cargadas de memoria. Los arqueólogos han descubierto que muchos de ellos presentan capas superpuestas. Al terminar un ciclo calendárico, los antiguos sellaban el altar con una nueva capa de estuco y realizaban una ofrenda fundacional. Era una manera de recargarlo, de renovar su fuerza. Dentro de esas capas se han encontrado fragmentos de jade, huesos de animales sagrados y pequeñas cuentas de concha. Cada uno de esos elementos representaba un aspecto del cosmos: el jade, la sangre de la tierra; la concha, el agua primordial; el hueso, la permanencia del espíritu. En algunos altares, se han hallado cavidades en forma de cuenco donde, durante los rituales, se vertían líquidos rojos, mezclas de pigmentos y sangre humana o animal. El propósito no era violencia gratuita, sino transmisión de energía. Al derramar la sangre, la fuerza vital se absorbía por la piedra y fluía hacia el centro de la tierra. Los sacerdotes describían este acto como alimentar el corazón del mundo. Así mantenían el equilibrio entre los dioses del cielo y los del inframundo, un flujo constante que garantizaba la continuidad del tiempo. Los materiales usados en esas ceremonias eran seleccionados con precisión casi científica. El jade era el más sagrado de todos. Su color verde profundo simbolizaba la vida, el maíz, el crecimiento y la inmortalidad. Al tocarlo, se decía que uno podía sentir el pulso del agua y de la sangre. No era un adorno, sino un canal conductor. Las joyas de jade servían como talismanes que amplificaban la energía del portador, al igual que los circuitos naturales que hoy reconocemos en los minerales. Cada piedra, tallada con formas geométricas o glifos, estaba programada con intención espiritual. La obsidiana, en cambio, representaba el reflejo del alma y la frontera entre mundos. Era la piedra del fuego congelado. Su superficie negra, pulida hasta reflejar la luz como un espejo líquido, servía para las prácticas oraculares y de introspección. Los sacerdotes y reinas, como Nueve Tikal, utilizaban espejos de obsidiana para ver los mensajes del inframundo o recibir visiones durante las ceremonias de sangre. Su filo cortante también tenía una función simbólica: abrir los portales del cuerpo, liberar la energía interna y permitir la comunicación directa con los dioses. El jade y la obsidiana eran, por tanto, los polos complementarios del mundo material: el verde del renacimiento y el negro del misterio, el corazón de la selva y la sombra del fuego. Cada ofrenda que combinaba ambos minerales era una declaración cósmica de equilibrio. En los rituales de renovación del ciclo solar, los sacerdotes enterraban bajo los templos pequeñas cápsulas hechas con ambos materiales, envueltas en telas y selladas con resina de copal. Eran depósitos de energía destinados a sostener la armonía del lugar durante generaciones. La disposición de la ciudad misma reflejaba esa obsesión por el equilibrio. Tikal no fue construida al azar, su trazado responde a un plan geométrico de sorprendente precisión. Los templos principales se orientan con exactitud hacia los puntos cardinales. En los equinoccios, el sol se eleva justo entre las pirámides del este y del oeste, iluminando la gran plaza de manera uniforme, como si la ciudad fuera un reloj solar de escala monumental. Cada edificio actúa como marcador de un ciclo astronómico,
Algunos señalan el solsticio de invierno, otros la posición de Venus o la luna llena más cercana al Año Nuevo Maya. Cuando se observa Tikal desde el aire, se revela un patrón que va más allá de la lógica urbana. Los templos mayores forman triángulos perfectos, y esos triángulos se repiten en distintas escalas, generando una red fractal. Es el mismo principio que aparece en las hojas de las plantas, en los copos de nieve o en las órbitas planetarias. La geometría de Tikal parece querer imitar la geometría del cosmos. En su centro, la gran plaza funciona como el nave, el ombligo del mundo, desde donde se irradia la energía hacia los 4 rumbos sagrados. Los mayas dividían el universo en 4 direcciones, cada una asociada a un color, un elemento y una energía específica: el este, rojo, nacimiento y fuego; el norte, blanco, muerte y aire; el oeste, negro, reposo y agua; el sur, amarillo, renovación y tierra. En el corazón, el centro verde, estaba el equilibrio, representado por el jade y por el maíz. Tikal fue diseñada como una materialización de esa cruz cósmica. Sus calzadas se extienden en los 4 sentidos, y en cada extremo se hallaban templos menores o estelas dedicadas a las deidades correspondientes. Esta planificación no solo tenía un propósito espiritual, sino energético. Al orientar las estructuras según los movimientos del Sol y los puntos cardinales, los templos captaban la radiación solar en momentos específicos del día y del año, distribuyéndola por toda la ciudad. Las piedras absorbían el calor y lo liberaban durante la noche, creando microclimas estables en las plazas. Pero los sacerdotes lo interpretaron de otra manera. Para ellos, la ciudad respiraba. Cada amanecer, el oriente inhalaba la luz, y cada ocaso, el occidente la exhalaba. Las alineaciones no se limitaban a la superficie. Bajo Tikal se extiende un sistema de túneles, cuevas y canales naturales que los mayas consideraban entradas al inframundo. Las construcciones superiores se conectaban simbólicamente con esas profundidades, formando un eje vertical entre el cielo, la tierra y el mundo subterráneo. En los altares principales, las ofrendas se enterraban precisamente en esos puntos de intersección, como si se tratara de interruptores que mantenían el flujo de energía entre los planos. El conjunto urbano de Tikal, visto desde la altura, podría describirse como un circuito sagrado. Los templos más altos son los polos positivos, las plazas, las áreas de descarga, los canales subterráneos, los conductores. Las ceremonias que allí se realizaban, cantos, fuego, movimiento, eran el modo humano de mantener ese sistema en equilibrio. No adoraban a los dioses como entidades externas, los convocaban dentro de la arquitectura, dentro de la piedra y del cuerpo. De noche, cuando la luna se alzaba sobre el templo 4 y bañaba la gran plaza con su resplandor plateado, las sombras de los templos se extendían como rayos negros sobre la tierra. Los sacerdotes encendían antorchas de resina y las movían en círculos, reproduciendo en pequeño el movimiento de las estrellas. Las llamas reflejadas en los jades creaban destellos verdes que parecían respirar con la ciudad. Desde lo alto, Tikal debía parecer un organismo vivo, un corazón palpitante en medio de la selva. Hoy, incluso sin rituales, ese orden geométrico sigue activo. Las corrientes de aire siguen moviéndose según los corredores diseñados hace siglos. La humedad se concentra en los mismos puntos donde alguna vez se vertió la sangre y el fuego, y los rayos del sol siguen iluminando las mismas líneas trazadas por los sacerdotes astrónomos. No es fantasía, es la persistencia de una arquitectura que comprendió la naturaleza del flujo. Cada altar, cada piedra de jade, cada sombra proyectada sobre la tierra formaban parte de una sinfonía invisible. Los mayas de Tikal no solo construyeron una ciudad, crearon un instrumento para comunicarse con la energía del universo. A través de la forma, el color y la orientación, capturaron el pulso del cosmos y lo transformaron en espacio habitable. Y mientras el viento atraviesa las ruinas y silba entre las grietas, es como si ese antiguo instrumento aún estuviera afinando su nota,
recordando a los hombres modernos que alguna vez existió un pueblo que no separaba lo sagrado de lo físico, ni el espíritu de la energía que sostiene al mundo. Los cielos de Tikal, cuando caía la noche, se convertían en un océano de fuego suspendido sobre la selva. Miles de estrellas titilaban con una nitidez tan pura que parecía posible tocarlas con la mano. Los antiguos mayas observaban ese firmamento y veían algo más que luces distantes. Percibían un entramado de energía que conectaba a los astros con la Tierra. Para ellos, el universo era un tejido vivo donde todo estaba vinculado por corrientes invisibles. En esa visión, Tikal no era una ciudad cualquiera, sino un punto de convergencia donde las fuerzas del cosmos descendían a la materia. Los templos más altos no fueron levantados para dominar la selva, sino para dialogar con el cielo. Las orientaciones precisas de sus cumbres, alineadas con los solsticios, las fases de Venus y la Vía Láctea, conformaban un mapa tridimensional del cosmos. Las cúspides actuaban como antenas que captaban la energía solar durante el día y la devolvían al firmamento durante la noche, en un ciclo continuo. Algunos investigadores modernos han sugerido que la disposición de Tikal coincide con ciertos nodos geomagnéticos del planeta, puntos donde el campo magnético terrestre se concentra de manera inusual. Aunque esta hipótesis sigue siendo objeto de debate, la coincidencia entre los ejes de la ciudad y las líneas de flujo magnético del Petén resulta, cuando menos, inquietante. Desde la cima del Templo 4, el horizonte revela volcanes lejanos que emergen como islas de fuego. En los días claros, puede verse la silueta del Tajumulco, la más alta del país. Los mayas consideraban los volcanes puertas de los dioses, columnas que conectaban el inframundo con el cielo. Los temblores y erupciones no eran desastres, sino señales. Cada vibración de la tierra era el aliento de Itzamna, el dios creador, recordando que la energía del mundo nunca descansa. Tikal, construida sobre una meseta de piedra caliza y rodeada de lagos, estaba estratégicamente ubicada entre fuerzas opuestas, el fuego de los volcanes y el agua de las inundaciones. Las lluvias torrenciales del Petén eran otro aspecto de ese equilibrio. Durante la estación húmeda, la selva se transformaba en un mar verde donde el agua lo cubría todo. Los canales subterráneos, cuevas y cenotes de la región funcionaban como venas por donde circulaba la energía líquida de la tierra. Los templos estaban diseñados para convivir con ese flujo. Sus escalinatas y drenajes guiaban el agua hacia los altares inferiores, donde se realizaban las ofrendas a Chak, el dios de la lluvia. En esas ceremonias, los sacerdotes arrojaban al agua fragmentos de jade y maíz, pidiendo equilibrio entre el fuego y la inundación. Así, Tikal se convirtió en un punto de encuentro entre elementos: fuego volcánico, agua subterránea, aire del Caribe y la energía solar del cenit. Cada componente se integraba en un sistema vivo que los mayas mantenían a través de sus rituales. Las ceremonias no eran gestos simbólicos, eran actos de ingeniería espiritual. Al sonar los tambores, las vibraciones viajaban por las escalinatas de piedra y se amplificaban en las cámaras internas, generando ondas de sonido que se propagaban por el suelo y el aire. El humo del copal, al elevarse, transportaba las partículas cargadas eléctricamente que el fuego liberaba. En conjunto, el rito creaba un campo energético donde los participantes entraban en resonancia con el entorno. La manipulación de la energía no buscaba dominio, sino armonía. Los sacerdotes conocían los días propicios para actuar, determinados por el calendario sagrado. Cada fecha tenía una frecuencia, un ritmo propio, y los rituales se adaptaban a esa vibración. En los días dedicados al sol, se encendían hogueras en las terrazas más altas; en los dedicados a la luna, se cantaba bajo los templos, cerca del agua. En los equinoccios, las procesiones recorrían la ciudad en un movimiento que imitaba la trayectoria solar, del oriente al poniente, repitiendo el ciclo de nacimiento y muerte. El cuerpo humano era parte del instrumento. Los danzantes, cubiertos con máscaras de jaguar o de quetzal, movían sus cuerpos al compás del tambor hasta alcanzar el trance.
Sus movimientos generaban un patrón rítmico que, sumado al sonido y al fuego, completaba el circuito. El corazón del hombre y el de la ciudad latían al mismo ritmo. Los participantes decían sentir una fuerza ascendente, un calor interior que los unía con el cielo. Hoy podríamos llamarlo electromagnetismo o biofrecuencia, ellos lo llamaban Kau, el hálito divino. La fauna de Tikal no era ajena a esa visión. Cada animal tenía un significado energético y espiritual. El jaguar, amo de la noche, representaba el poder del inframundo y la capacidad de moverse entre los planos. Su rugido era el sonido del trueno, la voz que conecta el cielo y la tierra. Por eso los reyes adoptaban su nombre, Balaam, el jaguar, símbolo de la realeza que puede cruzar el umbral de la muerte y regresar. En los templos, su piel se usaba como capa ritual, en los muros, su figura decoraba las entradas, como si custodiara los portales energéticos de la ciudad. La serpiente, por su parte, era la imagen del movimiento mismo de la energía. En los relieves se la ve ondulando entre los dioses, llevando en su interior cabezas humanas o símbolos de fuego. No era criatura de miedo, sino de conocimiento, representaba el flujo que une los mundos. En las ceremonias, los sacerdotes portaban bastones tallados con serpientes entrelazadas, evocando las corrientes gemelas que suben desde la tierra hasta el cielo. Esa dualidad recuerda los principios que hoy se asocian a los campos eléctricos y magnéticos, opuestos pero inseparables. Y sobre todo, el quetzal, el ave de plumas esmeralda que parece volar sin tocar el aire. Era el mensajero del sol, la encarnación del espíritu libre. Sus plumas adornaban los tocados de los gobernantes y las máscaras de los sacerdotes. Cuando el viento agitaba esos penachos, las plumas brillaban como fuego verde, reflejando la luz del amanecer. En la cosmovisión maya, el quetzal representaba la vibración más alta, la energía pura que conecta el cielo con el corazón del hombre. Juntos, estos animales formaban un triángulo simbólico: jaguar, serpiente y quetzal. Tierra, energía y cielo. Los tres aparecían una y otra vez en la iconografía de Tikal, grabados en los muros, pintados en cerámica, invocados en las oraciones. Eran los tres rostros del mismo principio, el flujo que sostiene el universo. En los días de gran ceremonia, las máscaras de estos animales eran colocadas sobre los altares junto al fuego y al jade, como recordatorio de que el poder verdadero no proviene de un solo elemento, sino de la armonía entre todos. Si Tikal fue un punto de convergencia de energía cósmica, no fue por accidente ni por alineación fortuita, sino porque sus constructores comprendieron algo que la ciencia apenas empieza a redescubrir: que la materia y la energía son expresiones del mismo pulso, y que la conciencia humana puede sintonizar con ese pulso a través de la intención, el sonido y la forma. Las pirámides, los altares, las danzas y los animales sagrados eran los instrumentos de una orquesta cósmica que tocaba en sincronía con el planeta y las estrellas. Y aún hoy, cuando el amanecer tiñe de oro las piedras húmedas, cuando los monos aúllan entre las copas de los árboles y un quetzal atraviesa el aire con su plumaje verde brillante, el visitante puede sentir una vibración leve, casi imperceptible, que sube desde el suelo y se mezcla con el latido del corazón. Es el eco de ese antiguo flujo, la respiración del cosmos que sigue concentrándose en el mismo punto. Porque Tikal, más que ruinas, es un recordatorio vivo de que el universo no está allá afuera. Vibra dentro de nosotros, en la misma frecuencia que los dioses oyeron cuando el mundo era nuevo y el jaguar aún rugía al compás de las estrellas. El final de Tikal no llegó de golpe, sino como un suspiro que se apaga lentamente entre la espesura. Durante siglos, la ciudad había sido el corazón del mundo maya, un faro que brillaba con la luz del sol y el fuego de los dioses. Pero incluso los corazones más poderosos pueden fatigarse. Hacia el año 800 después de Cristo, los signos del agotamiento comenzaron a multiplicarse, sutiles al principio, devastadores después. El cielo se volvió impredecible, las lluvias ya no llegaban con la misma fidelidad. Los lagos retrocedían dejando costras blancas de sal sobre la tierra.
Lo que antes era selva fértil empezó a convertirse en un manto de polvo agrietado. Los sacerdotes subían a los templos para invocar a Chak, el dios de la lluvia, pero sus plegarias ascendían sin respuesta. Los altares ardían más rápido, como si el aire mismo se negara a sostener el fuego. Las cosechas de maíz, base de toda la existencia, comenzaron a fallar. El hambre se extendió primero en los barrios más humildes, luego alcanzó los palacios. Los cronistas de piedra registraron esos años con un lenguaje lleno de metáforas. El jaguar duerme. El maíz se apaga, el cielo está cerrado. Era el modo poético de describir el colapso. Las causas naturales se entrelazaron con las humanas. El esplendor de Tikal había exigido un precio alto. La tala de bosques para abrir campos de cultivo y obtener madera para las construcciones monumentales. Con los árboles desaparecieron los suelos fértiles y la humedad. El clima cambió, las lluvias se retrasaron, los ríos se secaron. La población, cada vez más numerosa, compitió por recursos cada vez más escasos. Las ciudades vecinas, que antes eran aliadas en la red del comercio sagrado, se convirtieron en enemigas. El Petén se transformó en un tablero de guerras que no buscaban gloria, sino supervivencia. Los ejércitos de Calakmul, Naranjo y otras potencias regionales atacaron los territorios de Tikal en una sucesión de conflictos que duraron generaciones. La guerra dejó cicatrices en las murallas, en las escalinatas, en las mismas estelas que alguna vez celebraron victorias. Los arqueólogos hallaron restos de lanzas y puntas de obsidiana incrustadas en los muros, fragmentos de cerámica rota junto a restos humanos carbonizados. Las huellas de fuego son inconfundibles, capas de ceniza cubriendo los pisos, muros ennegrecidos, techos de estuco derretido por temperaturas intensas. No fue un incendio accidental. Algunos templos muestran señales de fuego ritual, ofrendas quemadas, cenizas esparcidas en patrones concéntricos, como si el fuego se hubiera utilizado para sellar, no destruir. Tal vez los últimos sacerdotes, al comprender que el ciclo estaba por cerrarse, encendieron esas llamas para liberar la energía acumulada en la piedra. Era una forma de devolver al cosmos lo que la ciudad había concentrado durante siglos. Un acto de despedida. Hay quienes sugieren que ese fuego fue más que simbólico. Las investigaciones sobre los campos magnéticos de la región indican una alteración abrupta hacia finales del siglo IX. Las capas de suelo muestran trazas de vitrificación, arena fundida, piedras con microfracturas como si hubieran sido sometidas a una descarga eléctrica intensa. La hipótesis más osada propone que Tikal, al ser un punto de convergencia geomagnética, pudo haber sufrido un evento energético inusual, una tormenta solar extrema o una resonancia del subsuelo que liberó una cantidad masiva de energía electromagnética. Los testimonios de ese fenómeno podrían estar codificados en los últimos glifos tallados antes del abandono. En una estela fragmentada, se describe cómo el fuego descendió del cielo y el suelo rugió. En otra, se habla del corazón del jaguar que se abrió. Los arqueólogos, prudentes, interpretan estas frases como metáforas de guerra o de ritual. Pero algunos físicos han notado la coincidencia entre esos relatos y los efectos observados durante tormentas geomagnéticas intensas, luces en el cielo, vibraciones del suelo, interferencias en las estructuras metálicas y una sensación de calor inexplicable. Sea cual haya sido la causa, el resultado fue el mismo: el equilibrio que mantenía viva la ciudad se quebró. La energía que alguna vez fluyó armoniosamente entre los templos se tornó caótica, impredecible. Los rituales dejaron de surtir efecto. Los sacerdotes, que antes podían leer los movimientos del cosmos con precisión milimétrica, comenzaron a errar en sus cálculos. Los eclipses los tomaban por sorpresa, las lluvias no obedecían los rezos. En una cultura que dependía del orden celestial, perder el control del tiempo era perder el alma. Los templos empezaron a resquebrajarse, no por terremotos, sino por el peso del silencio. Los relieves se agrietaron, las pinturas se desvanecieron.
Los pasadizos que antes resonaban con cantos quedaron mudos. En las cámaras funerarias, los jades perdieron su brillo, como si la energía que los sostenía se hubiera disipado. Muchos habitantes abandonaron la ciudad sin violencia, llevando consigo lo poco que podían. Los caminos de piedra se cubrieron de hojas, las plazas se llenaron de raíces. En menos de un siglo, Tikal pasó de ser una metrópolis viva a un esqueleto de piedra cubierto por la selva. Algunos grupos se refugiaron en las zonas del norte, fundando pequeños asentamientos que sobrevivieron unos siglos más. Otros, tal vez, se internaron en las cuevas del Petén, buscando el resguardo del inframundo que tanto habían venerado. Los sacerdotes más ancianos permanecieron hasta el final. Sus restos se han encontrado en templos sellados, rodeados de ofrendas como si hubieran decidido morir junto a su ciudad. Quizá esperaban que los dioses los despertaran cuando el ciclo volviera a comenzar. La hipótesis de la catástrofe energética, aunque no demostrada, encuentra eco en la tradición oral de los pueblos mayas que aún viven en la región. En sus relatos se habla de la noche del fuego celeste, cuando el aire se volvió denso y los animales huyeron hacia la selva. Dicen que el suelo vibró y que una luz blanca cubrió el cielo durante 3 días. Después, el silencio. La tierra se enfrió, el maíz no creció más y las ciudades fueron devoradas por los árboles. Tal vez esa sea la memoria de un evento solar devastador, o de una serie de tormentas eléctricas que saturaron la atmósfera y provocaron incendios espontáneos. O tal vez sea la forma en que los descendientes explicaron el colapso espiritual de sus antepasados, una catástrofe no solo física, sino del alma. Porque si Tikal era un circuito de energía viva, su destrucción no podía ser solo material. Fue una desconexión, un apagón cósmico. Y así, entre raíces y cenizas, el rugido del jaguar se apagó. La selva se cerró sobre los templos y el eco del tambor se perdió entre los árboles. Pero la energía no desapareció, cambió de forma, se ocultó bajo la tierra, esperando un nuevo amanecer. Cuando los arqueólogos modernos levantaron la vista hacia las pirámides cubiertas de musgo, sintieron la misma vibración que una vez hizo temblar el suelo. Tikal no murió. Solo entró en reposo, guardando en su piedra el pulso latente de una civilización que entendió demasiado tarde que el poder del cosmos no se conquista, solo se honra. Después del silencio, llegó el éxodo. Cuando las lluvias cesaron, cuando los dioses ya no respondieron a las plegarias y los templos comenzaron a agrietarse como huesos viejos, la gente de Tikal emprendió un camino sin retorno. No fue una huida apresurada, sino un abandono lento, ritual, casi resignado. Los campesinos fueron los primeros en partir. Dejaron atrás sus casas de piedra y barro, las milpas secas, las terrazas erosionadas por años de esfuerzo. Subieron a las colinas buscando nuevas tierras, siguiendo los cauces de los ríos que aún llevaban algo de agua. Pero esos ríos también se secaron. Los arqueólogos han rastreado el movimiento de esa diáspora en los vestigios que dejaron atrás. Fragmentos de cerámica, puntas de obsidiana, pequeñas ofrendas improvisadas junto a cuevas y cenotes. Esas huellas dibujan rutas que se extienden hacia el norte, en dirección a las tierras del Yucatán, y hacia el sur, donde la selva aún ofrecía refugio. Los antiguos habitantes de Tikal se dispersaron en grupos pequeños. Familias enteras que llevaban consigo lo poco que podían cargar, algunos granos de maíz, amuletos de jade, y sobre todo, los recuerdos de los dioses. En el camino, las comunidades se fragmentaron. Las rutas comerciales que habían sostenido el poder de Tikal se quebraron. Los mensajeros dejaron de recorrer los senderos, los altares al borde de las calzadas quedaron abandonados. Los sacerdotes que antes dictaban el ritmo del tiempo ya no podían consultar los cielos. La precisión del calendario se perdió entre los árboles y el hambre. Cada grupo adaptó sus costumbres, mezclando los antiguos ritos con las necesidades inmediatas de la supervivencia.
La unidad que había definido a la civilización maya clásica se disolvió en una multitud de pequeñas aldeas que apenas recordaban el esplendor del pasado. Los migrantes llevaron consigo los símbolos de su fe, pero esos símbolos comenzaron a transformarse. En algunos asentamientos del norte, los arqueólogos han hallado versiones simplificadas de los glifos mayas, reducidas a signos toscos, grabados con urgencia. Los templos se hicieron más bajos, los altares más humildes. Las ceremonias de sangre dieron paso a ofrendas de frutas y flores. Donde antes se calculaban los eclipses con exactitud milimétrica, ahora solo quedaban mitos fragmentarios sobre el sol y la luna. El colapso no fue solo material, fue espiritual. La conexión que unía a los mayas con su panteón se debilitó. En Tikal, los dioses habían tenido morada, sus rostros estaban tallados en las piedras, sus voces resonaban en los templos. Pero cuando esos templos se derrumbaron, los dioses también parecieron desvanecerse. Las generaciones que crecieron en el exilio ya no recordaban los nombres sagrados. El Kau-Lahab, el Señor Divino, desapareció como figura central, y con él se extinguió el concepto de una realeza sagrada. En su lugar, surgieron pequeñas figuras locales, espíritus de la lluvia, guardianes del bosque, deidades menores que representaban fragmentos del viejo orden. La cosmovisión maya se dispersó igual que su pueblo, y con cada migración perdió un poco más de su coherencia original. Donde antes había un sistema de ciclos cósmicos precisos, ahora predominaban los mitos del fin y el renacimiento, los relatos de destrucción y esperanza que intentaban explicar lo inexplicable. Las ciudades del norte, como Uxmal y Chichén Itzá, recibirían más tarde a algunos de esos exiliados. En sus relieves, aún se reconocen ecos de Tikal, la figura del jaguar, la serpiente emplumada, los dioses del maíz y del trueno. Pero el tono es diferente, más agresivo, más desesperado. La precisión astronómica dio paso a la ostentación del poder. Los templos se convirtieron en escenarios de dominio, no de equilibrio. Los viejos sacerdotes, que alguna vez dialogaban con los astros, se transformaron en adivinos de corte. El saber sagrado se volvió herramienta política. La pérdida de conexión con el panteón fue también una pérdida interior. En los mitos tardíos se habla de una época en que los hombres dejaron de escuchar el corazón del cielo. Esa frase, simple y trágica, resume el colapso espiritual de todo un mundo. Las ceremonias se repitieron durante un tiempo por costumbre, sin comprender su significado. Las palabras sagradas se recitaban sin entenderlas. El flujo entre el hombre y los dioses se interrumpió. La energía que antes circulaba entre templos, altares y corazones humanos se volvió densa, confusa, sin dirección. Algunos sacerdotes, incapaces de aceptar ese silencio, intentaron restaurar el contacto mediante rituales cada vez más extremos. Los registros arqueológicos muestran un incremento de sacrificios humanos en los últimos años del período clásico. Era como si, ante la ausencia de respuesta divina, hubieran decidido gritar más fuerte, entregar más sangre, encender más fuego. Pero el cielo no habló. Los eclipses siguieron su curso, las lluvias no regresaron, las estrellas permanecieron mudas. La ruptura con el panteón trajo consigo una desintegración moral. Sin los dioses para regular el tiempo, sin los ciclos para guiar las siembras y los ritos, la sociedad perdió su ritmo. Las jerarquías sagradas se desmoronaron. Los reyes ya no podían justificar su autoridad como mandatarios divinos. Los clanes se enfrentaron entre sí, los templos se convirtieron en fortalezas, los sacerdotes en guerreros. En las ruinas de Tikal, algunos muros muestran símbolos tachados o reescritos, antiguos nombres reemplazados por otros, como si cada facción intentara apropiarse del legado de los dioses ausentes. A medida que la selva cubría los templos y el musgo tapaba las estelas, el pueblo que había sabido leer las estrellas comenzó a mirar hacia la tierra, buscando señales en el barro y en el vuelo de las aves.
El conocimiento que alguna vez iluminó los cielos se transformó en superstición. Los códices se perdieron, los observatorios quedaron abandonados. El tiempo dejó de ser una espiral perfecta y se volvió una sombra que avanzaba sin dirección. Pero incluso en ese colapso total, algo persistió. Los descendientes de Tikal siguieron encendiendo pequeñas llamas frente a las cuevas. Siguieron hablando con los árboles, siguieron escuchando el murmullo de la lluvia. No sabían ya los nombres de los dioses, pero reconocían su presencia en los elementos. En los siglos que siguieron, esa intuición sobrevivió, transformada, escondida bajo nuevas máscaras y nuevas lenguas. Así, el pueblo maya no desapareció, cambió de piel. La energía que una vez se canalizó a través de los templos siguió fluyendo en el alma de sus hijos. Y aunque la conexión directa con el panteón se perdió, el eco de esa antigua comunión aún vibra en las montañas, en los ríos y en el canto de los pájaros. Porque la memoria del cosmos no se extingue, solo se oculta, esperando que algún día alguien vuelva a escuchar el corazón del cielo. La selva ha vuelto a cubrirlo todo, pero bajo ese manto verde, Tikal continúa respirando. Las raíces trepan por los muros, las ceibas rompen los pisos antiguos, y sin embargo, el pulso del lugar no se ha apagado. A veces, al amanecer, cuando el sol apenas toca las puntas de los templos, el aire parece vibrar con una música que no pertenece al presente. Es la memoria de la ciudad, el eco del flujo que una vez unió la mente humana con las fuerzas del universo. A más de 1000 años de su abandono, Tikal sigue siendo el corazón simbólico del pueblo maya. No solo como vestigio arqueológico, sino como presencia espiritual. Los descendientes de aquella civilización todavía visitan las ruinas con respeto silencioso, depositan flores, encienden velas y murmuran oraciones en lenguas antiguas. No lo hacen por nostalgia, sino por reconocimiento, saben que en esas piedras vive la resonancia de sus ancestros, la vibración original del mundo. Cada escalón, cada glifo, cada sombra proyectada por el sol es un recordatorio de que el tiempo no destruye, solo transforma. La resonancia de Tikal no es solo cultural, sino profunda, casi física. Los estudios más recientes han demostrado que los templos aún responden a las frecuencias naturales del entorno, amplificando los sonidos y las ondas electromagnéticas. Es como si la ciudad, aún dormida, siguiera emitiendo una nota baja y constante, una melodía imperceptible que recorre la tierra y se mezcla con el murmullo de los árboles. Los mayas decían que los dioses habitaban en las piedras. La ciencia moderna, sin saberlo, parece confirmar que esas piedras todavía cantan. Esa persistencia es la gran lección de Tikal, la unión inseparable entre mente, energía y materia. En su apogeo, la ciudad fue un espejo del cosmos, una máquina espiritual donde cada pensamiento tenía forma, cada gesto un peso, cada ceremonia una frecuencia. Los sacerdotes no veían diferencia entre un cálculo astronómico y una plegaria, entre un templo y un cuerpo humano. Todo era expresión de la misma energía en distintas densidades. Lo que hoy llamamos física, ellos lo llamaban sagrado. Lo que hoy entendemos como ciencia, ellos lo vivían como comunión. En la arquitectura de Tikal se manifiesta esa fusión. Las proporciones, las alineaciones, los materiales, jade, caliza, obsidiana, no fueron elegidos por estética, sino por resonancia. Cada elemento tenía una función dentro del flujo energético del planeta. El resultado fue una ciudad viva, un organismo consciente que respondía a los ciclos del sol y de la luna, que respiraba con la selva y latía con el corazón humano. Tal vez por eso su energía sigue presente, porque fue concebida no solo con manos, sino con mente y espíritu. Esa interconexión entre mente, energía y materia es más que un concepto filosófico, es una advertencia. Tikal floreció mientras el equilibrio se mantuvo. Cuando la ambición superó la armonía, cuando el hombre se creyó dueño del flujo en lugar de su custodio, todo comenzó a desmoronarse. Las piedras se agrietaron, los templos se apagaron,
y el rugido del jaguar se convirtió en silencio. En ese sentido, Tikal es un espejo para la humanidad moderna. Nos recuerda que ninguna civilización puede sostenerse si se desconecta del tejido que la une con la naturaleza. Mirar hacia Tikal es mirar hacia nosotros mismos. Su historia no es solo el relato de un pueblo antiguo, sino una parábola universal sobre el equilibrio y la pérdida. Nos enseña que el conocimiento sin humildad se convierte en ruina, y que el poder sin propósito destruye su propio origen. Los mayas comprendieron que el universo no se conquista, se escucha. Hoy, cuando el mundo vuelve a enfrentarse a desequilibrios climáticos, a guerras internas y a crisis de sentido, las piedras de Tikal parecen hablar una vez más. No con palabras, sino con vibración. Preservar esos sitios no es solo una cuestión de arqueología o turismo. Es una forma de conservar la memoria de lo que fuimos capaces de comprender cuando la ciencia y la espiritualidad aún eran una sola cosa. Cada excavación, cada restauración, cada estudio es un acto de diálogo con los antiguos. Las piedras no son reliquias, son testigos. Al tocarlas, sentimos el eco de las manos que las tallaron, la respiración de los que soñaron con unir la tierra y el cielo. Estudiar Tikal es volver a escuchar al planeta. Sus templos enseñan geometría, pero también compasión, su historia revela errores, pero también esperanza. Porque aunque el ciclo de aquella civilización terminó, su sabiduría permanece latente, como una semilla bajo la tierra esperando las lluvias. Quizás, algún día, los hombres vuelvan a construir no con afán de dominio, sino con propósito de armonía. Quizás entonces comprendamos que los templos más altos no se levantan para alcanzar a los dioses, sino para recordar que ellos siempre estuvieron dentro de nosotros. Y mientras ese día llega, Tikal seguirá ahí, en silencio, envuelta en selva y misterio, vibrando al ritmo de un universo que nunca dejó de respirar. Un recordatorio eterno de que la materia puede morir, pero la energía del espíritu, esa chispa que encendió la ciudad del jaguar, nunca se apaga. Solo cambia de forma, esperando ser recordada. La historia de Tikal es el espejo más claro de la naturaleza cíclica de la existencia. Todo lo que nace crece, todo lo que crece se eleva, y todo lo que se eleva, tarde o temprano, debe descender para renacer bajo otra forma. Así lo entendieron los mayas, que veían en el tiempo una espiral infinita, no una línea recta. Para ellos, la destrucción no era final, sino preparación para el nuevo amanecer. Tikal vivió, floreció, cayó y volvió a dormir, pero nunca murió. Su energía solo cambió de frecuencia, aguardando el momento en que otra civilización, quizá la nuestra, estuviera lista para escuchar su lección. El ciclo de Tikal es el ciclo del mundo: equilibrio, exceso, colapso, renacimiento. La ciudad fue una mente viva que perdió su armonía cuando el deseo de control superó la comprensión del flujo. Esa es la advertencia que nos deja: cuando la humanidad se desconecta del ritmo natural, el ciclo se rompe y el caos se impone. Pero incluso el caos tiene su propósito, porque de él surge la oportunidad de comenzar de nuevo. Podemos aprender de Tikal que ninguna grandeza es eterna si olvida su origen. Que el conocimiento debe caminar junto a la humildad, y la ciencia junto al espíritu. Que la verdadera civilización no se mide por la altura de sus templos ni por el poder de su tecnología, sino por la armonía que mantiene con la tierra y con el alma. De Tikal también aprendemos que el cambio no es enemigo, sino parte de la vida. Lo que parece ruina puede ser semilla. Lo que parece silencio puede ser preparación para otra voz. Los mayas sabían que el universo respira, inhala creación, exhala destrucción, y en ese ritmo se renueva eternamente. En este nuevo ciclo humano, tan tecnológico, tan veloz, tan desconectado del pulso del planeta, Tikal nos susurra una verdad sencilla: debemos volver a escuchar. Escuchar a la tierra, al viento, al agua, a la memoria que aún vibra bajo nuestros pies.
porque si olvidamos hacerlo, repetiremos su destino, el esplendor que se apaga por no entender el flujo que lo sostenía. El futuro no está escrito en las estrellas, sino en nuestra capacidad de aprender del pasado. Si comprendemos a Tikal, si comprendemos que somos parte del mismo ciclo que ella encarnó, entonces aún podemos elegir otro final. Podemos ser la civilización que aprenda a transformar la caída en equilibrio, el fuego en luz, la memoria en sabiduría. Y cuando el sol vuelva a levantarse sobre las ruinas, quizá el eco de nuestras propias ciudades resonará igual que el de aquellas piedras antiguas, no como advertencia, sino como canto. El mismo canto que repite, desde hace milenios, que nada muere del todo, que todo vuelve, y que el tiempo, como la vida, solo busca un corazón dispuesto a escucharlo. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo. Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir explorando juntos más relatos.